Hoy en día, para el hombre, la energía eléctrica es una de sus principales prioridades, porque, porque se vive rodeado de miles de electrodomésticos que funcionan con ello. Por ejemplo, celulares, computadoras, un carro, etcétera. Incluso nuestra propia casa contiene luz eléctrica. Por otra parte, no todos estos instrumentos llevan la misma energía. Son diferentes las cargas y las potencias que se les suministra. Es por eso que el hombre ha sido tan inteligente e innovador que ha desarrollado instrumentos que le ayuden a hacer mediciones precisas y claras sobre las cargas eléctricas, las cuales pueda cuantificar y suministrar a los diferentes dispositivos para que funcionen de manera eficiente. Es por eso que los veremos a continuación, los cuales te podrás dar cuenta que son diferentes. Existen miles de instrumentos. Las mediciones eléctricas se realizan de acuerdo a la naturaleza de la corriente eléctrica, si es alterna, continua o pulsante. 5 instrumentos para mediciones eléctricas. Presenta Jesús Alberto Juárez Bobadilla. Número 1. Amperímetro. El amperímetro es un instrumento de medición y lo que mide es corriente eléctrica de manera indirecta que pasa por un circuito. Mide corrientes, pero no es tan poderosa para medir voltajes. Por ello, nos encontramos muchos modelos que van desde los 600 A a los 1000 A. Un ampere es equivalente a un coulomb por segundo, el cual a su vez es equivalente a una intensidad de corriente de 6.241 por 10 a la 18 electrones por segundo. En la imagen se pueden ver las partes del instrumento. Primero tenemos la mordaza, después el gatillo, después el selector de funciones. Posteriormente en la parte inferior se encuentra la terminal de voltios y la terminal de COM. Todos estos están en la parte derecha, mientras que en la parte izquierda tenemos el pulsador de detección de lectura, después la pantalla que es el visualizador, la terminal de omega y una correa. Tenemos 3 tipos de amperímetros: amperímetros analógicos, digitales y de gancho, los cuales puedes ver perfectamente en la pantalla. Inventor y año de invención. El inventor se le atribuye a Jacques Arsène Tersenbal. Su año de invención se inventó entre los años de 1881 a 1900. Forma de uso a través de un video. Veámoslo. Primero, lo que hace es encender el dispositivo. Vemos que ya nos da la marca en ceros, ya que aún no se le aplica ninguna corriente. Posteriormente, toma los dos cables y conecta uno en COM de común y el rojo lo conecta en el de corriente eléctrica y resistencia. Posteriormente, vemos que ya toma las dos puntas de los cables, los cuales conectará al siguiente módulo del lado izquierdo que está emitiendo una carga. Pone justo ahora los dos puntos y vemos que nos lanza una carga de 237 voltios. Otra forma de utilizarse es por medio de la pinza. Primero hay que configurar que se active la pinza y posteriormente va a hacer la demostración, pero tomando dos cables, la cual anula la corriente porque es uno de entrada y uno de salida, por lo cual la marca nos va a dar 0. Vemos que baja un poco la cámara y se ve ahí 0. Lo correcto es tomar solo un cable. Vemos que ahorita está en el azul, lo pasa al rojo y al momento de activar la pistola de calor, esta hará un consumo de energía. La toma
vemos que la activa y al momento de activarla vemos que el consumo es de 42 amperios. Número 2. Galvanómetro de D'Arsonval. Descripción. Es un aparato que se emplea para indicar el paso de pequeñas corrientes eléctricas por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. Su principio de operación está basado en la bobina móvil e imán fijo. Su mecanismo se le conoce como D'Arsonval. Partes. Las partes se muestran en la imagen. Tenemos la aguja y la escala, seguido del resorte de espiral y el núcleo de hierro dulce que se encuentra en medio de la imagen. Después, alrededor del hierro está la bobina rectangular. Y por último, tenemos que hasta abajo se encuentra indicado los imanes permanentes. Tipos. No existen tipos de galvanómetros de D'Arsonval, ya que este es un subtipo ya clasificado del galvanómetro convencional. Inventor y año de invención. El inventor fue Jacques Arsène D'Arsonval, quien desarrolló un dispositivo con un imán estático permanente y una bobina de alambre en movimiento, suspendida por dos resortes en espiral. Su año de invención fue en 1882. Forma de uso a través de un video. Primero hay que encender la fuente de alimentación o la cual dará la carga eléctrica. Vemos que aquí enciende la que está del lado izquierdo y posteriormente nuestro galvanómetro está del lado derecho. Luego lo que hace simplemente es conectar los cables al galvanómetro. Estos son unos caimanes, como podemos ver ya los conecta. En uno convencional pues no habría necesidad de eso, ya que solo son enchufes. Y bueno, una vez ya colocados, gira para que podamos ver la medición y la escala. Ok, ya está. Ahora, al hacer contacto la punta negra con la salida del voltaje, la aguja empezará a moverse. He aquí cuando hace contacto. Vemos como la aguja ya marca una escala y al dejar de dar contacto regresa a cero, pues porque ya no hay una carga que se esté emitiendo. Es así de sencillo cómo funciona y se utiliza este dispositivo. Número 3. Electrómetro. Descripción. El electrómetro también es conocido como electroscopio. Es un instrumento de medición que se utiliza para determinar la carga eléctrica de un cuerpo. También mide la corriente eléctrica y diferencia de potencial. Los electrómetros son cajas que poseen un electrodo aislado que soporta una lámina de oro, la cual se moverá sobre una escala graduada al entrar en contacto con un elemento cargado, indicando la carga del mismo. Partes. En la imagen se muestran sus partes. Está la esfera metálica, el aislante, la laminilla de oro y del lado izquierdo la barra metálica. Tipos. Tenemos 3, cada uno muy diferente con los demás. El primero, el electrómetro de cuadrantes de Kelvin. El segundo, el electrómetro de filamento de Hankel. Y por último, el electrómetro de estado sólido. Inventor y año de invención. Fue inventado por William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, en el año de 1854. Forma de uso a través de un video. Primero lo que hace aquí es cargar la regla con una carga magnética. Lo acerca a la esfera y vemos que la laminilla de oro se empieza a mover. Ahora lo hará por contacto y vemos que la laminilla se movió un poco más, ya que la fuerza que induce la carga es mayor.
Es así como se utiliza. Solo colocas una pequeña carga en la parte de la esfera y la laminilla se encargará de moverse de acuerdo a la fuerza o la cantidad de corriente eléctrica que se le proporciona. Número 3. Ómetro. Descripción. Un ómetro o ohmímetro es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia eléctrica. Un micrómetro permite realizar mediciones de baja resistencia, mientras que un megaómetro o un megómetro mide los valores grandes de resistencias. La unidad de medida para la resistencia es un ohm u ohmio. En la actualidad, el ómetro suele estar integrado en los multímetros, y son instrumentos mucho más complejos y multifuncionales, que no solo miden el valor resistivo, sino también la tensión, la intensidad de corriente, etc. De cualquier manera, su escala es fácilmente identificada mediante la letra griega omega. Partes. Las partes de este instrumento son la pantalla de lectura, el indicador de escala, luego la llave de encendido y apagado, después la llave selectora de modo y por último las terminales. Tipos. Tenemos los más antiguos, que es el ómetro analógico, después los más comunes y los de la actualidad, que es el ómetro digital, y los que generalmente se utilizan en laboratorios o cosas más experimentales, que son los ómetros de precisión. Inventor y año de invención. Para este dispositivo fueron dos creadores. Principalmente fue originalmente descrito por Samuel Hunter Christine en 1833, pero años después fue Charles Weston quien lo mejoró y le dio varios usos en 1843. Forma de uso a través de un video. Paso 1. Configurar el ómetro. Aquí ya lo prende, ya lo configura en el signo de omega. Después, paso 2, conectar las puntas de prueba. Aquí vemos cómo encaja cada una en COM y en el de corriente de voltios. El paso número 3 sería proceder a conectar las dos puntas a la resistencia o al objeto que se desea medir. Ahí mide la resistencia y vemos que le da 219.2 voltios. Es así como funciona este dispositivo. También es muy práctico y sencillo de utilizar. Va a verificar de nuevo la medida y ahí está, 219.1 ahora, hace rato fue 219.2 y así verificamos nuestra medición. Por último, en el número 5 tenemos posicionado al batímetro. Descripción. El batímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. Es el dispositivo que permite realizar mediciones de los vatios que hay en una corriente eléctrica. Vatio, también es conocido como watt, es la unidad de medida que equivale a un julio por segundo y que emplea para medir la potencia. Partes. Aquí tenemos un batímetro analógico. Sus partes son 1. Asa de transporte. 2. Conjunto medidor. 3. Tornillo de ajuste de acero. 4. Selector de potencia. En el 5. Conector RF de selección de la línea. En el 6. Conjunto del bloqueo del elemento detector. Y 7. El elemento detector. Tipos. Tenemos dos tipos: analógicos y digitales. El digital es mucho más simple, pues ya solo cuenta con 4 botones de selección y una pantalla gráfica.
Posteriormente cuenta con un enchufe para poder medir la potencia eléctrica. Inventor y año de invención. Fue inventado por el ingeniero eléctrico húngaro Otto Blattner. Se desconoce el año exacto de invención, pero fue en los primeros años del siglo XX. Forma de uso a través de un video. Veámoslo. Para utilizarlo, primero hay que conectarlo a la luz. Una vez ya encendido, buscamos el aparato que queramos medir y por ejemplo aquí tienen un cartel el cual va a medir cuál es su consumo de electricidad. Lo conecta directamente al batímetro con el enchufe y simplemente la pantalla nos mostrará cuál es la carga que se está consumiendo. En este caso es 0.15 amperios, que es una carga muy baja. Es muy sencillo de utilizar, como se pueden dar cuenta. Solo es conectar el dispositivo, en este caso el batímetro, a la luz directa y conectar lo que quieras medir. No solo te lo puede dar en amperios, ahorita lo va a configurar y ya nos da watts. Como pueden ver, el consumo en watts es 1.8. Muchas gracias por tu atención. Estos fueron los 5 instrumentos de medición eléctrica. Como podemos ver, son muy diferentes. Algunos sí se parecen, tienen similitudes estos instrumentos, los cuales ya conocemos unas características que nos ayudarán a corregir y a verificar ciertas mediciones de circuitos eléctricos, no solo para ingenieros, sino también para personas que ocupen o estén encargadas descubriendo o armando algún dispositivo. Por otra parte, vemos que también estos mismos dispositivos fueron evolucionando con el tiempo, se fueron innovando y mejorando. También es importante el uso. Lo vimos aquí adecuadamente cómo se utilizan, porque, por ejemplo, un multímetro, si lo utilizamos de manera incorrecta, podemos dañar nuestros aparatos electrónicos o simplemente echar a perder un circuito electrónico que posiblemente ya nos costó demasiado. Como podemos ver, son muy diferentes. Algunos sí se parecen, tienen similitudes estos instrumentos, los cuales ya conocemos unas características que nos ayudarán a corregir y a verificar ciertas mediciones de circuitos eléctricos, no solo para ingenieros, sino también para personas que ocupen o estén encargadas descubriendo o armando algún dispositivo. Por otra parte, vemos que también estos mismos dispositivos fueron evolucionando con el tiempo, se fueron innovando y mejorando, y así obtener mejores resultados.